El canal del Congreso presenta. En Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Hoy en el antiguo Salón de Cabildos nos acompaña el senador César Cravioto y su invitado, el jefe de la Ciudad de México, el noveno desde 1997 y a la fecha. Parlamento y Diplomacia, la globalidad y la acción política en esta capital. Senador César Cravioto, gracias por ofrecer al canal del Congreso la oportunidad de platicar esta mañana en el antiguo Salón de Cabildos con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Buenos días para usted. Buenos días, pues nos da mucho gusto que nuestro invitado del día de hoy sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, con quien pues hablaremos de los temas de la ciudad. Yo como senador de la Ciudad de México pues siempre es importante saber cuál es la agenda de nuestro jefe de gobierno. Al expresidente de la mesa directiva en el Senado de la República le agradezco abra las puertas del antiguo Salón de Ayuntamiento para este propósito de la difusión en su canal, el canal del Congreso. Buenos días para usted, señor jefe de gobierno. Muchas gracias, buenos días, Federico Lamón, gran periodista, amigo, y saludo también al senador César Cravioto, senador por la Ciudad de México. Senador, platicaba con usted acerca de temas importantes de la capital, como el tope de endeudamiento, pero la necesidad, como se dice ahora, que el gobernante no se construye solamente en el ejercicio de gobierno, en la entrega de obras, sino es un buen gobernante el que se acerca a su pueblo. Sí, bueno, la trayectoria del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de Martí Batres, pues justamente es eso. Ha sido un dirigente, ha estado en los últimos 30 años en las luchas de esta ciudad y qué bueno que un perfil como él nos gobierne la Ciudad de México. Primer planteamiento para usted, tope de deuda de la ciudad, 89,000 millones de pesos, dice el Instituto de Finanzas de la Cámara de Diputados. El margen de maniobra en este año y medio que resta al frente de la responsabilidad, señor jefe de gobierno. Bueno, hay un manejo muy bueno del tema de la deuda. La secretaria de Finanzas, Luz Helena González, hace un trabajo extraordinario. Incluso tuvo un reconocimiento hace poco por parte de instituciones de América Latina sobre el mejor manejo del financiamiento y de la deuda. Es un manejo responsable, estable y con una buena calificación, y además tuvimos, por lo menos en el periodo que va del año 2021 al 2022, una disminución relativa y absoluta de la deuda de la Ciudad de México. Entonces hay un trabajo bueno al respecto. De estrés hídrico, el senador Cravioto nos decía, desde la Gustavo Madero hasta Ixtapalapa, y comentaba el senador, hay gobernabilidad en la capital con el estrés hídrico, plantea esta voz, y después el senador hará lo propio, señor jefe de gobierno. Estamos considerando este concepto ahora en los proyectos que se enviaron al Congreso de la Ciudad de México para el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Considerar el estrés hídrico en ciertas zonas. ¿Para qué nos sirve? También para poner límites a los megaproyectos, a las construcciones masivas, con el objeto de cuidar el agua de los habitantes de estas regiones. Es decir, que no se agote. Si hay lugares donde tenemos escaso afluente, disponibilidad de agua, bueno, ahí poner ciertos límites a los procesos de construcción masiva o, como decía, de los llamados megaproyectos de desarrollo. Este es un concepto que nos sirve para ello. Y senador, en la plática ahora usted hará su propio planteamiento al jefe de gobierno. Se habló también en materia de reconstrucción de proyectos de vivienda a partir del sismo del 2017, entre otras cosas.
Sí, bueno, este tema del agua, por supuesto que es uno de los temas más relevantes en la Ciudad de México. Cuando yo fui diputado, presionamos como oposición a que hubiera más recursos para obras de infraestructura hidráulica. El anterior jefe de gobierno pues, no hizo mucho caso. Después, con la llegada de la doctora Sheinbaum, se incrementó 4 veces el presupuesto de agua para la Ciudad de México. Ahora estoy seguro que también va a haber una atención prioritaria por parte del jefe de gobierno. Y en el Senado pues estamos haciendo la Ley Nacional de Aguas, que va a ser muy importante, que le va a ayudar a la ciudad y que le va a ayudar al país. Es uno de los temas pendientes que todavía tenemos para esta legislatura, para este periodo que empezará en septiembre, meternos a la Ley General de Aguas. ¿Tan grave es el problema? Adelante, señor jefe de gobierno. Hay una colaboración importante que se está dando entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México sobre este tema, porque tenemos ciertas problemáticas del sistema Cutzamala. Ahora se reflejaron en el estiaje, tuvimos un estiaje fuerte en este periodo de la temporada de calor. Sin embargo, hemos tenido una colaboración con el Estado de México para la rehabilitación de diversos pozos en Chiconautla, en Ecatepec, otros pozos del sistema Lerma, y se está atendiendo también reparaciones al sistema Cutzamala y se está trabajando en la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable. Es decir, se está trabajando en ese sentido. El gobierno de la Ciudad de México lo tiene como una de sus prioridades cotidianas. ¿Recuerda, senador, cuando usted se ostentó un cargo en el Congreso citadino, hablábamos mucho del tema de factibilidad en el uso del agua derivado del desarrollo de los grandes complejos habitacionales? Quisiera recordar a usted este tema al jefe de gobierno, porque aún en estos días permea en el tema de gobernabilidad. Sí, bueno, desde aquel entonces había ya una queja generalizada entre los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo de algunas alcaldías como Benito Juárez, donde tanta obra, tantos desarrollos, pues estaba afectando justamente al suministro de agua a quienes ya vivían ahí. Y bueno, pues ahora ha salido todo lo que hemos visto en los últimos meses, que es un tema relevante y obviamente ya no puede anteponerse la intención de quienes buscan seguir desarrollando en algunas zonas sobre pues la afectación que tiene una mayoría de la población que le está, insisto, afectando el suministro del agua. ¿Cómo orienta usted al titular de Aguas de la Ciudad de México en su comparecencia con el Congreso de la Ciudad, señor jefe de gobierno, para atender o resolver este tema de la factibilidad? Bueno, él hace un trabajo extraordinario en muchos frentes. De hecho, está constantemente con nosotros, incluso en el Gabinete de Seguridad cotidianamente, porque se atiende el tema del agua en varios sentidos. Uno, los temas emergentes. Por ejemplo, tuvimos la ola de calor. Ahora tenemos otro tema emergente, que es el de las lluvias y por lo tanto el problema de los encharcamientos. Pero además nos ha ayudado mucho junto con la Secretaría de Bienestar para el tema de la distribución de agua ahí donde haga falta. Por ejemplo, con pipas de agua o reconexiones u otro tipo de operaciones para que no falte el vital líquido en las colonias de la Ciudad de México. Pero aparte de esto, pues hay obras que son de carácter estratégico que se realizan. El propio sistema de aguas realiza obras en la ciudad, incluso fuera de la ciudad, como las de Ecatepec que mencionaba. De tal manera que se esté extendiendo constantemente la infraestructura, renovándose la infraestructura para garantizar el servicio de agua de los habitantes. Por la mañana platicaba con usted, senador, en el trayecto de la línea azul, es decir, Tasqueña hasta Cuatro Caminos, y lo vimos al secretario de Obras también, usted me habló de él, le dio una calificación, pero ahora, aprovechando la oportunidad, pregúntele usted al jefe de gobierno esas fechas fatales. Bueno, pues todos vimos que el sábado anterior el jefe de gobierno inauguró este tramo de la línea 12
falta la otra parte del tramo y falta toda la rehabilitación de la línea 1. Los tiempos más o menos, jefe de gobierno. Bueno, ahí sobre este tema, como hemos comentado, primero se inauguraron con la doctora Sheinbaum, se abrieron las estaciones que van de Mixcoac a Tlalilco, son 9 estaciones subterráneas, y ahora el sábado pasado, a las 7 de la mañana, inauguramos 5 estaciones del tramo elevado, que van de Culhuacanes a Periférico Oriente. Faltan 6 estaciones del tramo elevado. Esas 6 estaciones se concluirá la obra este año. Son los tiempos que tenemos. Ya la maquinaria que estaba en las obras, que se hicieron ahora en estas 5 estaciones, se trasladó a las otras 6 estaciones. Entonces, esos son los tiempos que tenemos. Lo que han ganado los habitantes es maravilloso, es decir, estamos hablando de una disminución de tiempos, de traslados que hacía la gente de hora y media, los está haciendo ahora en 15 minutos. Realmente es un salto sorprendente de movilidad el que hemos logrado ahora con la inauguración el sábado del servicio del metro en estas 5 estaciones del metro elevado. Ahora, regresando un poquito al tema del agua, solo quiero agregar una cuestión. Adelante. Una visualización hacia el futuro, que es el tema del aprovechamiento del agua de lluvia. Ya se ha empezado a hacer en la Ciudad de México lo que se llama cosecha de lluvia, que es captación de agua de lluvia, utilización del agua de lluvia. Se hace sobre todo, esto ha empezado en la zona del sur, donde además es más factible la recarga de los mantos freáticos, la recarga del acuífero, pero también, por ejemplo, hay una cosa que hizo el alcalde de Xochimilco, que fue construir un gran tanque para 700,000 litros de agua, que se llena con el agua que escurre de la lluvia del techo del Deportivo de Xochimilco. Y la idea que tenemos es una idea que he estado yo insistiendo, es que podamos extender el aprovechamiento del agua de lluvia a todo tipo de construcciones, o sea, mercados, escuelas, casas. Podemos aprovechar así una gran cantidad de agua de lluvia que en su mayoría pues se va al drenaje, no la aprovechamos, pero ahí tenemos una fuente también natural que está disponible cada año de vital líquido con el que podemos abastecernos. Es un tema en el que hay que seguir trabajando, claro que no es un tema de corto plazo, pero ya se empezó. Del cual no pasa inadvertido, jefe de gobierno, senador, estas últimas acciones que emprendió su administración para contener a los talamontes en la región de la montaña, porque si no hay árboles, señor jefe de gobierno, senador, pues ¿cómo se va a recabar el agua? Entonces ahí platicaba con usted hace 50 minutos las acciones emprendidas por el jefe de gobierno, cómo contenerlos y cómo platicar con los grupos originarios que son los legítimos propietarios de nuestros bosques, en ese particular, senador. Bueno, apenas vi una declaración del jefe de gobierno hablando del tema, que no se iba a permitir que se siguiera ganando terreno hacia la zona verde de la ciudad, y como secretario de gobierno creo que también se atendió ese tema de manera prioritaria, jefe de gobierno. De hecho, apenas comenzando el día que tomé protesta como jefe de gobierno, ahora sí que batiendo los tambores, atendimos un bloqueo que estaba en la carretera Cuernavaca, en protesta por la tala ilegal de árboles. Y el sábado siguiente, o sea, al día siguiente, reunimos a todas las áreas federales y locales para este tema, desde la Guardia Nacional, Sedena, Gobernación, Profepa, Secretaría de Seguridad Federal y las locales, las análogas locales, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera. Hicimos una mesa interna, determinamos una estrategia, trasladamos una comisión de alto nivel donde iba el encargado de la Guardia Nacional aquí en la ciudad, el secretario de Gobierno, se fueron a Topilejo, establecieron una mesa con ellos, llegaron a acuerdos. Yo los recibí días después personalmente a toda la comisión de comuneros
y realizamos operativos aéreos, sobrevuelos de helicópteros, concentración de elementos de la Guardia Nacional, concentración de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desmontamos 28 aserraderos clandestinos, cerramos 18 madererías y envié una iniciativa al Congreso local, que espero se apruebe lo antes posible, para establecer el delito de ecocidio por parte de los talamontes que talan árboles de manera ilegal. Esto es fundamental porque los bosques son, esto es lo más conocido, nuestro oxígeno. Son las zonas, además de captación de dióxido de carbono, son, como decías, zonas donde se retiene el agua. Si acabamos con los bosques, simplemente tendríamos un escurridero de agua que impediría la recarga del acuífero. Entonces, tiene diversas funciones estratégicas y en efecto, como dices, son los comuneros quienes tienen esas tierras donde se encuentran los bosques. Comuneros, ejidatarios, fundamentalmente comuneros en toda la zona sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, en Milpalta. Hay un trabajo bueno. Este domingo pasado hicimos un encuentro con los combatientes de incendios forestales, que tocan otra arista de protección de los bosques, pero aprovechamos para hablar de este tema y estuvieron presentes representantes de bienes comunales de las diversas comunidades que hay en la capital y con ellos hablamos, están contentos, están satisfechos de que ha habido respuestas. Es un tema vital. Es importante para los comuneros, para todas las comunidades que viven en esta zona, pero es muy importante para los 9 millones de habitantes de la ciudad y para otros millones más que viven en la zona conurbada, porque ahí está nuestro oxígeno, ahí está nuestra agua y ahí está nuestro mecanismo más poderoso de purificación del aire y de absorción del dióxido de carbono, que es vital para regular otra cosa de la que se habla menos, pero muy importante, que es la temperatura del Valle de México. Si se acaba con los bosques, se eleva la temperatura en la ciudad. Entonces, cumple muchas funciones medioambientales y el tema del medio ambiente es uno de los grandes temas de lucha estratégica, de avanzada, progresista de nuestros días. Para lo cual juega un papel importante la PAOT. Ojalá que en esta administración y el Congreso capitalino se cambie la ley, se modifique la ley, señor jefe de gobierno. Senador, usted en su plática con los diputados locales, mayores facultades a PAOT para regular ese aspecto, porque va tomado de la mano, señor jefe de gobierno. Senador. Sí, bueno, pues es una institución relevante en la Ciudad de México para ver todo este tipo de regulación para cuidar, entre otros temas, los árboles en la ciudad, también el tema de los animales, el ruido, que es una de las funciones que tiene esta institución. En acciones de gobierno que conoce muy bien el senador, 100,000 acciones de vivienda, 100,000 acciones de vivienda, usted ya entregó una parte de ellas, el INVI, la operación del INVI, ¿qué se puede hacer o qué dirá usted como nuestro representante en la capital del país al jefe de gobierno, senador? Bueno, creo que se ha también democratizado la entrega de vivienda en la ciudad, ya no solo es a un grupo de organizaciones, sino se ha hecho mucho más directo a la sociedad, se ha avanzado mucho en este gobierno, yo digo que desde el gobierno del hoy presidente de la República, López Obrador, se le ha metido mucho a la vivienda popular para que no la gente que no tiene recursos se vaya a las lejanías de la Ciudad de México, con todos los problemas que eso trae de transporte, de contaminación, de mucho tráfico. Entonces, el que clases populares puedan seguir viviendo en las áreas centrales de la Ciudad de México es fundamental y eso lo cumple muy bien el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. ¿Y de las que usted entregó, señor jefe de gobierno? Bueno, realmente es una bendición que exista el Instituto de Vivienda en la Ciudad de México, es una gran institución, permite que tengan acceso a la vivienda personas de bajos recursos. Ahora yo he estado realizando una serie de entregas de unidades habitacionales que ya se venían construyendo y que se han estado terminando.
hemos estado haciendo estas entregas y ahí comentamos cómo existe una diferencia tan grande entre el acceso a la vivienda de interés social y el acceso a la vivienda de mercado, ¿no? Hay personas que tienen los recursos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado inmobiliario, pero no todas las personas. Es más, la mayoría de la población no tiene esas posibilidades. Entonces, muchas personas de bajos recursos o terminan perdiendo la vivienda propia o terminan siendo expulsadas por la dinámica económica fuera de la Ciudad de México. Entonces, la vivienda de interés social que construye el INVI permite que la gente se quede en la ciudad, que pueda acceder a una vivienda y pueda ejercer todos sus derechos en la capital. ¿Cuál es la diferencia? Si tú tienes una vivienda de más o menos 60 metros cuadrados, vas a encontrar que esta vivienda en el mercado inmobiliario, depende de la región, te cuesta 3 millones, 4 millones, 5 millones. Si te cuesta 4 millones, entonces el banco te va a pedir que ganes como 50,000, 60,000 pesos para garantizar que la vas a poder pagar. Y vas a tener que pagar una mensualidad de más o menos 30,000 pesos al banco que te dé el crédito para adquirirla. Pero en el caso del Instituto de Vivienda, la gente puede acceder a una vivienda de 60 metros cuadrados y pagar una mensualidad de más o menos 1,500 pesos al mes. Es una diferencia muy grande. Eso nos da idea de la diferencia entre lo que es un derecho social y la vía del mercado. Entonces, quien tiene recursos para por la vía del mercado resolver su acceso a la vivienda, pues qué bueno, pero tenemos que pensar en quien no tiene esa posibilidad y cómo la apoyamos. Entonces, eso hace el Instituto de Vivienda. Hay otro tipo de estrategias que tienen que ver con la vivienda. Por ejemplo, está el programa de mejoramiento de vivienda en lote familiar, que permite que ahí quien tiene un lote familiar, en alguna colonia popular especialmente, puede agregarle un baño, 2 cuartos, en fin, ya teniendo su lote familiar le va agregando, y esa es otra vía también para la construcción de vivienda, porque ya cuentas con el suelo, incluso es una vía todavía más económica. Y luego existen estrategias especiales en esta coyuntura. ¿Cuáles son? Una muy importante es la reconstrucción de las viviendas de los temblores del 2017. De hecho, el senador César Cravioto encabezó la comisión de reconstrucción al empezar esta administración con la doctora Sheinbaum. Y ahí se están construyendo, son 22,000 viviendas las que deben construirse, se han construido más de 14,000, están construyendo en este momento 6,000 y nos quedan por comenzar solo 2,000. Ahora, aparte de esto, se está construyendo vivienda para los habitantes de viejos campamentos. Uno estaba en La Montada, en Iztapalapa, por Cabeza de Juárez. 2 de octubre. No, ese es La Montada se llama. Es por Cabeza de Juárez, o sea, casi frontera con Ciudad de Nezahualcóyotl. Y luego otro campamento está en Atlampa, en el norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Son campamentos muy grandes y se está construyendo vivienda, cientos de vivienda para quienes vivían en campamentos en esas zonas. Y luego tenemos el tema de la vivienda indígena, se están construyendo unidades habitacionales para comunidades indígenas residentes, esa es otra línea de trabajo. Y finalmente, la reconstrucción de vecindades de alto riesgo, que se están cayendo, se pueden caer sobre sus habitantes, se expropian y a partir de la expropiación se reconstruye la vivienda. Ahí tenemos 40 proyectos en la zona céntrica de la Ciudad de México. Bueno, este es un bosquejo de temas de vivienda de interés social. El senador tiene cifras. Nos platicaba, senador, del total de viviendas que por el 2017 se derruyeron, que era necesario, y las que se reconstruyeron para conocimiento del jefe de gobierno. Sí, bueno, las cifras que acaba de dar el jefe de gobierno, de 22,000, ya se entregaron 14,000. Yo creo que yo dejé como 6 o 7 ya entregadas, hoy ya avanzaron hasta 14,000, 6 más construyéndose y ya nada más faltarían por iniciar su obra 2,000. O sea, un tema gigantesco que no se tenía previsto.
además de toda la vivienda nueva que está haciendo el INVI y de todos los proyectos que está comentando el jefe de gobierno, pues en esta administración, tanto en la de la doctora Sheinbaum como en la del maestro Batres, se va a responder a todos los afectados por el sismo. Lo que ha coincidido el senador y el reportero es que se acabó la discrecionalidad, como fue en otros años, hace varios sexenios, señor jefe de gobierno, en el tema de vivienda. Bueno, hay reglas y se busca que esas reglas sean lo más incluyentes posibles, ¿no? Como decías, tú mismo comentaste un dato, se busca que al terminar este sexenio, esta administración se haya entregado 100,000 acciones de vivienda. Correcto. Y un tema final que no puede pasar inadvertido, señor jefe de gobierno, y esta voz pide al senador, ahora que sesiona la Comisión Bicameral de Seguridad en el Senado de la República, que acciones para evitar la propagación del fentanilo que ocurre en otras partes del mundo, en otras capitales del mundo, y que es el tema de este programa, no se puedan reeditar en la capital del país los medios de coordinación que su gobierno con la federación, con los diferentes niveles de gobierno emprenderá para no ver esto, y la central de abasto, señor jefe de gobierno, que lo platiqué también con el senador, que sea un lugar seguro y que en la Ciudad de México, como no existe, nunca podamos enfrentar lo que vivió Toluca hace unos días con su central de abasto. Grandes rasgos, señor jefe de gobierno. No sé si coincidirá en el planteamiento y en la información, senador. Sí, bueno, el gobierno del presidente López Obrador ha avanzado mucho en temas de seguridad, y uno de los lugares donde más se ha avanzado en el tema de la seguridad, pues es la Ciudad de México, en la administración de la doctora, y que ahorita con la continuidad del jefe de gobierno Martí Batres, estoy seguro que pues, todos los días se reúnen y tienen acciones para que no crezca este mal del fentanilo en la ciudad. Hay un gran combate que está encabezando el presidente de la República. De hecho, prácticamente desde principios de la administración, cuando no se sabía mucho del tema, fue el presidente López Obrador quien empezó a hablar del problema del fentanilo, del peligro del fentanilo, de la gran destrucción con el consumo del fentanilo, que prácticamente acaba con la vida de las personas. Es una droga sumamente letal, mortífera. Entonces, él ha encabezado mucho esta batalla, y se están haciendo por parte del gobierno federal diversas estrategias, sobre todo preventivas, para inhibir al máximo posible la demanda y el consumo. Se hacen, por ejemplo, muchas pláticas en las escuelas. Hay una estrategia de información que se realiza por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, en las escuelas, y además pues las campañas y la difusión entre los jóvenes y la búsqueda de alternativas para los jóvenes. También hay un programa que es el de las becas Benito Juárez, que llega a millones de jóvenes. Y está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite que jóvenes que no tienen escuela, que no tienen trabajo, se incorporen a trabajar durante un año como aprendices en diversas empresas, y luego las empresas los contratan. Pero ese año es el gobierno el que les paga su sueldo. Entonces, estos programas permiten que los jóvenes estén en la escuela o en el trabajo, y se alejen de situaciones en las que puedan caer en conductas antisociales. Lo de las becas es una cosa increíble, ¿no? Sumando todas las becas que da el gobierno federal, daba un dato el presidente el otro día, o sea, beca a 12 millones de estudiantes. O sea, nunca había pasado eso en el país. Nunca un gobierno había dado tantas becas. Y se invierten como 84,000 millones de pesos al año en becas. Es impresionante, y es un apoyo muy importante a los jóvenes. Es el mensaje de decirle a los jóvenes y a los adolescentes: su tarea, su trabajo es estudiar. Esa es su tarea fundamental. En la recta final de su participación, invitado por el senador César Cravioto a este espacio de Parlamento y Diplomacia, comentarios que desea agregar, señor jefe de gobierno. Bueno, primero agradezco al senador César Cravioto que me haya incluido en la entrevista, que haya tenido esta amabilidad, y lo hace porque comentamos con cierta frecuencia temas sobre la ciudad. Como él representa a la ciudad en el Senado, pues me habla y pregunta sobre algún dato, alguna cuestión, y ya
comentamos, intercambiamos puntos de vista. Y por otra parte, agradezco tu interés en el tema de la Ciudad de México. Estamos trabajando intensamente. De hecho, cumplimos un mes al frente del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido un mes de mucho trabajo, mucho territorio. He realizado como unas 30 giras en territorio. Tenemos la reunión del Gabinete de Seguridad todos los días por la mañana. Tengo la reunión de otros gabinetes, el de Línea 1, el de Línea 12, el del tren interurbano, junto con el gobierno federal, el del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, el de Salud, que también estamos atendiendo, más nuestros gabinetes parciales, el de Políticas Sociales, el del Agua y otros que vamos atendiendo también. Y con todos ellos atiendo temas. He convocado en unas 4 ocasiones al gabinete ampliado, a todo el gabinete. Y pues estamos realizando cosas, ¿no? Me da gusto comentar que se abrieron 5 estaciones del tramo elevado de la línea 12. También, por otra parte, pusimos orden en la zona de hospitales de Tlalpan, que había vehículos estacionados, llegó a haber hasta 1000 vehículos estacionados en zona prohibida. Ya es una zona liberada desde ese punto de vista. Luego también, por otra parte, casi ya está listo, ya está colocada la joven de Amajac en algún punto de la glorieta de Colón, que era otro tema pendiente que tenemos por ahí. Firmamos un convenio con las empresas de televisión por cable y otro tipo de empresas que utilizan cables para transmitir señal o internet, con el objeto de quitar todos los cables que ya no se usan, los cables en desuso, y disminuir esas marañas que se hacen luego, y entre otras cosas. Y estamos trabajando todos los días con la idea de tener un ritmo que sea ejecutivo, con resultados, y como he dicho, aprovechar el tiempo histórico para dar los mejores resultados y el mayor número de resultados para la ciudad, y poniendo acento en lo social. Nos ayudan mucho los legisladores que aprueban leyes de beneficio social en el país. Senador, cerramos con usted con sus palabras. Pues decir que como habitante de esta ciudad, como representante de la Ciudad de México en el Senado de la República, pues me da mucho gusto que la ciudad esté en buenas manos, que alguien con la trayectoria de Martí Batres cierre esta administración. Creo que es una etapa muy importante para la Ciudad de México, e insisto, alguien con su trayectoria, con su perfil, con su vocación social, esté al frente de la Ciudad de México. Nos sentimos tranquilos, señor jefe de gobierno, que encabeces la Ciudad de México y que cierres esta administración. Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. El canal del Congreso presentó